y a cambiar la presentación a la pantalla completa. Como ustedes saben, me gusta pantalla completa porque puedo navegar. No sé si les fastidia el modo fondo. Bien. Entonces, nosotros habíamos quedado anoche en el tema de regulación, pero ese tema de regulación, acá voy a hacer la carpeta, ahí está todo, pero tenemos la presentación de regulación. Esa fue para hacer mejor. Tenemos así una repasada, que nos interesa ahí, cuáles son los conceptos, calidad de atención, impedancia eficaz, regulación. Vamos aquí, vamos a ver los ejemplos y cómo se soluciona. Ya vimos las fórmulas y hoy vemos los ejemplos. Entonces nos vamos a unas diapositivas más adelante. Todo esto se tiene que utilizar, todas estas tablas tienen una razón de ser, están ahí no solamente por información, sino para utilizarlas cuando nos enfrentemos a una lista de ejercicios, pero si están acá en la presentación. ¿Ven mi pantalla, muchachos? No se quiere conectar. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Ven mi pantalla? Entonces, de aquí, pues, donde saqué la información, Por Yo no acá la está veo. mala la señal. y recuerden que en toda la formulación intervienen Voy a varias salir y me voy a cosas volver a entrar. que tienen que No ver veo casi con, nada. Profe, no se escucha nada. con la atención alterna. Todo eso tiene que ver con la atención alterna, con sistemas trifásicos. Aquí se involucran Profe, se escucha muy sistemas enredado. Se oye de ¿Me entrecortado. escuchan bien? Se oye Profe, se escucha entrecortado, no se oye entrecortado. bien. No se escucha bien. Hay un... ¿Todos me escuchan Está bien o como mal? mala la señal. Está como mala la señal, ingeniero, por allá. Qué mal. Profe, no se escucha nada. Eh, Espérenme, entonces un momentico. ¿Sabes? ¿Alguien puede hablar para que probemos sonido, por favor? Profe, se Sí, está así, escuchando profe. mejor. Está mejor. Ah, bueno, listo. Ya, entonces ya los escucho. Ahí quedó bien. Se Bueno, escucha listo. bien. Sí, me cambié de posición. Seguimos.
Les decía que hoy vamos a resolver estos ejemplos que nos dan acá utilizando las aplicaciones. ¿Listo? Que ustedes leen el ejemplo con detenimiento. Dice, un circuito alimentador que maneja una carga continua de 34 amperios. Y fíjense acá, vea, siempre que hablan de carga, la referencia es a qué? A corriente, 34 amperios. ¿Listo? Esas pequeñas conexiones que ustedes hagan cuando hagan una lectura, pues van a ser cruciales, ¿no? En el entendimiento de la situación o del problema. Estos son problemas o situaciones de un electricista. Profe, una pregunta. ¿Está compartiendo pantalla? Porque a mí no me sale pantalla. A mí tampoco. Supuestamente. Yo tampoco veo pantalla, voy a volverme A a mí salir de tampoco, nuevo. ingeniero. La No, no, segunda vez que voy a... Yo no está. tampoco miro pantalla, no hay nada. ¿Ahora sí la ven? Ahí sí se está viendo, profe. Sí, señor, Sí, sí se está señor, viendo. ahora sí se Bueno, está listo. mirando bien, gracias. Listo, retomo. Oiga, hoy fue el día de las dificultades. Y eso que la realicé más que Ahora cualquier sí. otro día. Listo, bien. Entonces, miren, para resumir, tenemos un circuito cuyo alimentador maneja una carga de 34 amperios nominal. El sistema es trifásico a 220 y nos da la configuración del cable, ¿listo? Es decir, el diámetro, el aislamiento y el tubo por donde va, ¿listo? Nos dan la longitud y nos dan el factor de potencia, que es del 85%. Permítanme yo acá hago esto. Y me voy para acá. Entonces, ¿ven mi pantalla? Sí, señor. Listo, muchachos. Como ustedes saben leer, yo lo que hice fue detectar qué es lo que me está dando el problema. El problema me está dando la corriente, que es 34 amperios, ¿cierto? Ese alimentador me está dando la tensión, que es una tensión trifásica a 220 voltios. Me está dando el calibre del conductor, de símbolo, para la redundancia, 2AWG, el tipo de tubo por donde va, PVC, y el factor de potencia. Ustedes encuentran a factor de potencia 1 con FP, la literatura, y también encuentran como coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? El de Pitágoras. Este es el ángulo. Y el coseno de ese ángulo es el mismo factor de potencia, o el 0,85. Cuando yo hablo de porcentaje y lo paso a unidades, pues lo divido en 100. Profe, disculpe, se escucha como muy entrecortado, con mucho eco, no sé si será algo allá, no sé. Y donde estoy, todos están escuchando así con esa dificultad, muchachos. No, Sí, señor. se escucha entrecortado, se va. De pronto cuando tenemos abierto un micrófono de algún asistente se nos presenta eso. Puedo verificar. Pero no, todos están cerrados. ¿Listo? Voy. A ver qué. Yo apago el ventilador. Los ventiladores, listo, ya. Pueden ocasionar eso.
Bien, muchachos, ¿entendido hasta ahí? Ahora sin querer, me salí. Ah, mira, acá está. ¿Cómo hago para Profe, resolver? disculpe, eso casi no se escucha bien. Tan raro? Hoy sí Igual tengo estamos problemas con- mal de señal. Espera un momentico, entonces. Un poco de cosas que tengo aquí abiertas. Mm, Por ahora las voy a cerrar. Y ustedes más o menos, ¿me confirman? ¿Cómo me escuchan? Ahí sí, profe. Bien, profesor, se escucha bien. Ah, bueno, listo. Un 5. A ver, seguimos entonces. Bien, retomamos. Por favor, me avisan si hay algún problema, ¿listo? Para no interrumpir más. Miren, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿O qué hay que tener en cuenta para resolverlo? Uno, identificar las variables que me dan. Tensión, corriente, factor de potencia. Listo. Si yo sé identificar eso en el problema, mejor dicho, tengo ya un 90% del problema solucionado. Bien. ¿Qué es lo otro que necesito? Identificar la fórmula que me sirve. Listo. De hecho, acá trae esa fórmula. Listo. Trae esa fórmula. La misma, aquí está solucionado y nos dice que de la tabla 2 tenemos la resistencia del conductor y la reactancia en ohmios o en unidades ohmios por kilómetro. Bien, entonces miren que esas tablas que aparecen ahí pues tienen un sentido. Y también de la tabla 1 toman el factor de potencia. En este caso toman el seno y no el coseno, pero del mismo ángulo. Bien. ¿Por qué? Porque el coseno está relacionado con la parte resistiva y el seno del ángulo está relacionado con la parte reactiva. ¿Listo? Reactiva. Y para que lo recuerden, acá cuando hablamos de corriente alterna, ¿sí? En un circuito AC, ya no podemos hablar de resistencia. Debemos prácticamente, a menos de que sea una plancha, de que sea un horno, que toda la energía y potencia la vuelva calor, debemos hablar de Z, impedancia. Y la Z no es un número natural, sino para dificultad de nosotros, es un vector, un maldito vector, digámoslo así. ¿Por qué? Porque esta matemática tiene que ver con el triángulo de Pitágoras. Mire que ya no estoy hablando de un número, sino que estoy hablando de dos dimensiones. No estoy hablando de una dimensión, estoy hablando de dos dimensiones. Nosotros nos movemos en ¿cuántas dimensiones? Por lo menos por ahora, en tres. ¿Listo? Pues la matemática, cuando se aplica a varias dimensiones, se va poniendo un poquito más difícil. ¿Listo? Pero hasta ahí llegamos. A la final, teniendo esto de la tabla, esos dos valores, puedes sacar, aplicando la fórmula, el valor de la impedancia, el valor de Z. ¿Y para qué ese valor, ingeniero? Vamos a ver.
Listo. Primero que todo, entonces, en el problema, calculan la impedancia eficaz. Bien. Siempre tenemos que saber, a la final es ley de Ohm, sí. Pero para llegar a ella hay que hacer un camino un poquito más largo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Mm, Bien, ¿qué es lo que hacemos? Ingeniero, una ¿Cuál es el segundo pregunta. paso para resolver ese problema? Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿Si puso la clase a grabar? buena pregunta. Que yo me acuerdo, sí. Gracias. Vamos a verificar y Ah, sí, está grabando. Bien. Entonces, el paso 2, porque a la final, ¿qué es lo que nos preguntan en el problema? Determinar la caída de tensión. Eso es lo que queremos, casi con todos los problemas que vamos a ver en esta clase. Bien. Para encontrar la caída de tensión, y ojo, el programa nos lo pide en porcentaje, por eso hay un paso 3, que ese sí es muy fácil. Pero para hallar la caída de tensión, pues aplicamos la fórmula. Listo. Primero hallamos la caída de tensión fase neutro para un sistema trifásico, donde la Z ya la tenemos, el valor de Z, la longitud ya la tenemos. Sí, ¿cierto? No, 200 no la he metros. visto, no la he visto. Señor, No, la longitud no la he mirado ahí. mírela, acá está, 200 metros. La longitud del circuito. Igual ustedes van a quedar con este documento, no se preocupen. De hecho, ya lo tienen. Ya se los compartí. Pero se los vuelvo a compartir cuantas veces sea necesario. Bien. Entonces, les decía, el segundo paso para resolver el problema es encontrar la caída de tensión aplicando la fórmula de caída de tensión entre una fase, entre cualquier fase, y el neutro. Esa fórmula la vimos ayer. Como tenemos la longitud y tenemos la corriente también, que es 34 amperios, la longitud es 200 metros, amperios, y la impedancia nos dio 0.608. 0,608. ¿Qué unidades? Burros, vacas, buñuelos, no, ohmios por kilómetro. Listo. Kilómetros. Teniendo ya todos los valores, reemplazamos en la fórmula y nos da que esa caída de tensión es de 4.1 voltios. Pero ojo, el sistema es trifásico. Debemos hallar es la caída también de tensión entre las dos. Debemos hallar las dos caídas de tensión entre la fase del neutro y entre cualquiera de las dos fases. Cualquiera de dos fases. Y aplicamos la fórmula que es raíz de 3, 1.73 por 4.1, lo que nos dio fase y neutro. Aquí está el reemplazo del valor y eso nos da una caída de tensión de 7.1 voltios. Miren que es mayor la caída entre fases que entre la fase y el neutro. Por eso es bueno hallar las dos caídas de tensión. ¿Por qué son dos? Porque es un sistema trifásico, ¿listo? Si fuera un sistema monofásico, pues seguramente aplicamos la fórmula hasta acá. Bien. Y ojo, no aplicamos esta, sino, para que lo tengan en claro,
Eso sería aplicaríamos esto. Para circuitos monofásicos, quiero que distingan, hay una fórmula, y para circuitos trifásicos hay otra fórmula. ¿Qué pasa con los circuitos trifásicos? Que yo voy a tener una tensión entre la fase y el neutro y voy a tener una tensión entre dos de las tres fases. ¿Listo? Bien, una vez resuelto el valor, ¿sí?, en voltios de lo que se me cae, de esa tensión que se pierde. ¿Y por qué se pierde? Por la longitud del circuito, son 200 metros. ¿Listo? Con eso hallo el porcentaje. Y el porcentaje es una raíz de 3. Listo. O aplicar esta forma. Una división multiplicado por 100. ¿Cuál escogemos de las dos? Pues la de mayor, ¿no? Siempre escogemos la de mayor caída de tensión. ¿Listo? Ese valor lo dividimos entre el valor nominal y lo multiplicamos por 100. Por lo tanto, en porcentaje va a ser 3,2%. ¿Sí? O lo mismo que decir, por regla de 3, venga, les enseño. ¿Listo? 7,1. Discúlpenme. Si 220 es el 100%, ¿qué porcentaje? X va a ser 7,1 voltios. Entonces, ¿qué operaciones hago ahí? Yo multiplico acá y divido aquí. Divido. Una división. Lo mismo, 7,1% y la 220 les va a dar 3,2. ¿Lo hacemos? De una vez para empezar a utilizar las calculadoras. 7,1 por 100. Eso me da 710 dividido 220. 3,22. ¿O 3,2? Bien. Como quieran lo pueden hacer de esas dos formas. Dijo un amigo paisa que el tren del metro de Medellín lo hayan construido a punta de regla de 3. ¿Entendidos ahí, muchachos? ¿Alguna petición, queja o reclamo? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Ninguna? ¿Seguro? Ahora bien. Qué pena, profe. Es que hace rato estuve tratando de trabajar con las calculadoras y no me abren. ¿Qué no le abre? Las calculadoras, o sea, las bajé y las descargué, pero Ya. no pude trabajar con eso. Habrá que ver. ¿A todos les pasó igual, muchachos? Quiero descargar el primer link que usted envió, no podía ir al segundo link de abrir. Permítame entonces aquí configuro el Bluetooth para conectar la calculadora. Listo. De hecho, creo que Juana había resuelto este primer ejemplo. Juan, ¿estás por ahí? Permíteme a ver.
Listo, están bien entonces. Voy a colocar aquí en blanco. ¿Ve mi pantalla? Afirmativo. Bien. Entonces, ay, no me acuerdo por dónde fue que lo hizo, pero utilicemos, ¿cuál de las dos? Móvil Electrician. Todos, por favor, entren a esa aplicación o por lo menos estén atentos si están utilizando el celular para recibir la clase, entonces estén atentos a lo que hago y pueden visualizar el video. Entonces, para darle un repaso así a la aplicación de rapidez. ¿Qué tenemos acá? Varios módulos, ¿listo? Varios módulos donde uno puede entrar, el módulo básico, lo que tiene que ver con capacitores, resistencias, inductancias. Si ven que aquí está los tres elementos básicos de cualquier circuito eléctrico, lo que les explicaba ayer. Ven como también, pues, la aplicación configura de esa manera los módulos, ¿listo? Y bueno, hay otros que no voy a entrar en detalle aquí para poder darle continuidad. Está la otra aplicación, si quiere, miremosla de una vez, las dos que les compartí, que se llama Electric Circuit Calculation. Bien, y también utiliza módulos como interfaz. En primer módulo, donde resume las fórmulas más importantes, corriente en paralelo, voltaje en serie y resistencia. Están pues entonces otros módulos que tienen que ver con potencia, con corriente, con ley de Ohm, con resolver circuitos en paralelo o en serie. Y pues nos permite calcular eso de forma más rápida, mucho más rápido. Ahí está, circuito en estrella, circuito en delta, estrella delta. Y muchachos, con estos valores nosotros ya podemos tener rápidamente un diseño eléctrico con la seguridad pues, de que una calculadora es, si uno le ha metido bien los datos, es muy difícil de que se equivoque. Listo. Bien. Entonces, permítame, yo abro la anterior, que me gusta más, es un poco más completa. No se me ve. Pues se me bloqueó el celular, ¿verdad? Ah, aquí está. ¿Están viendo en mi pantalla? Sí, profe. Señor. Fine. Para los que estuvieron en la clase con el instructor Mesa, él les habló de unas normas NEC, de unas normas IEC, ¿bien? Y en referencia a esas normas, o esas normas lo que traen también es toda esta formulación. Entonces, toda esta formulación se hace en base a las normas. ¿Sí? ¿Cómo todo se conecta? Eso no aparece porque a alguien se le dio la regalada gana de hacerlo así. No, todo eso está referenciado, ¿bien? Y esas normas, pues, son avaladas por expertos. Bien. Entonces, vamos a hacerla con la IS. Yo entré ahí a la IS. Aquí estoy mirando, mire,
el cálculo de la sección del conductor, porque para eso es que yo utilizo este método de regulación. Ya tenemos, mire, hasta esta parte primera configurada. Miremos el problema. Este problema me están hablando de un factor de 0,85, de tubo conduit PVC, de un diámetro de 2 AWG, y es lo mismo que me está pidiendo la calculadora. ¿Verdad? El coseno es el factor del ángulo, un circuito trifásico por tubería PVC. Bien. No nos dice el material del conductor, vamos a asumir que es cobre. Bien. El número de circuitos o cables, 1, pero eso tiene que ver con el número de hilos del circuito, ¿sí? No de las... A ver. 3%. Listo. Aquí ya le estamos diciendo que es trifásico, ¿listo? Tiene para escoger si es monofásico o de corriente continua. También podemos hallar la caída de tensión por regulación de continente con circuitos de corriente continua. Hasta ahí entendido esta primera partecita, quiero que quede claro, ¿listo? Bien, ¿qué me está pidiendo acá? La longitud. Aquí no tuve que moverle nada. En caso de otros ejercicios voy a tener que moverle algo. La longitud son 200 metros. Listo. La caída de tensión permitida la puedo configurar en porcentaje. O en voltios. Bueno, espérame un momento. La tensión es 220. Y lo vamos a hacer con corriente, que son 34 amperios. Bien. Toma en cuenta el disyuntor y vamos a darle al informe. Miren, entonces, que la caída de tensión nos está dando 341. Muy cercano a los 3.2% que nos da el ejercicio. ¿Sí? Quizás acá no nos da exacto, pero nos da muy cercano por lo que les digo, la utilización de las normas, ¿sí? De las referencias de las normas. Entre ellas, como no son iguales, pues no da un valor exacto, sino cercano. ¿Bien? ¿La pillaron o no la pillaron? De hecho, le da el informe de cómo se comporta ese circuito. Cálculo de la sección con IS. Con norma referenciada IS. Bueno, nos toca aguantando la propagandita acá. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿De verdad? No, gracias, ya todo claro. Muy bien. Bien. Aquí para que lo tengan en cuenta, 25 milímetros cuadrados. Aquí nos está arrojando ya la sección del conductor, aunque el problema nos está dando la sección del conductor, pues la calculadora va un poco más lejos. Lo que nos hace es calcular la sección del conductor y por eso acá la caída de tensión yo la restringo, yo la puedo restringir al 3%. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer el programa? Nos va a dar como resultado, miren que los valores de color morado son los resultados, ¿listo? ¿Qué conductor necesito yo? ¿Qué calibre necesito yo para cumplir con un determinado caída de tensión? Que ayer lo vimos que en unos casos para la cometida es del 3% y para la longitud del circuito más lejos
es del 5%. Bien. Aquí hay unos métodos, nos toca explorarlos y mirar cuáles son las diferencias. Esos métodos tienen que ver, muchachos, con la forma en que yo extiendo el conductor, si va tubería, metálica, PVC, subterráneo, aéreo, por bandeja, ¿sí? Se comporta diferente. Y ya sería pues estudiar más a profundidad qué significa esos métodos, pero sé que tienen que ver con esa cuestión. Y bueno, aquí nos arroja el informe y para mí pues, eh, bueno, aquí porque reinicié, ¿no? Eso cambió. Pero si quiere lo comprobamos con otro ejemplo. Porque ¿cuál es la idea de que ustedes trabajen esto? Pues aquí hay varios ejemplos, miren, muchachos. Y después del ejemplo 7 se pone todavía más interesante, aunque los otros no dejan de ser útiles para entender el concepto. No los dejen de hacer. Están solucionados. ¿Qué es lo bueno que estén solucionados? Que ustedes van a saber si están llegando al resultado o no. Listo. Igual, quiero que lo hagan, quiero que lo repasen, quiero que utilicen la calculadora, por lo menos Móvil Electrician, y comprueben si esos datos les dan cercanos. ¿Cuáles datos? A la final, la caída de tensión en porcentaje, porque eso es lo que nos requiere el RETI y la NTC 2050 en sus artículos que leímos ayer. La regulación. Es tan importante que eso es tema diario de las electrificadoras. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hacemos el ejemplo, otro ejemplo? Sí, profe, hágalo otro ejemplo para ver si quedamos mejor. Sí, que Alice. Entonces miren el ejemplo 7, para tener varios grados de dificultad. Les voy a dejar ahí, están viendo mi pantalla para que lo lean, por favor. ¿Listo? Un minutico para que lean allí el planteamiento del problema. ¿Bien? ¿Comprendido? Ah, muchachos. Que se bloqueó eso. ¿Comprendido hasta ahí? Listo. Vamos a pasarlo para acá. Está un poquito largo. ¿Cómo lo paso? Miremoslo aquí. La solución. Ustedes ya lo leyeron, ¿cierto? Bien, entonces, ¿por dónde empiezan acá? Por calcular la corriente. ¿Por qué? Porque el ejercicio no nos está dando la corriente y dentro de las fórmulas para hallar la caída de tensión, acuérdense que para hallar una caída de tensión necesitamos la impedancia, la Z, necesitamos la corriente y la longitud, ¿cierto? Básicamente son las tres variables que yo necesito para hallar cuánto se cae una tensión. Bien. ¿Sí estoy? ¿Me falta alguna variable? Mm, No. Listo.
Entonces, ¿pero qué sí nos están dando? Nos están dando la potencia. ¿Y por qué sé que la potencia? Miren, nos están dando la potencia aquí en vatios. Nos están dando la tensión. ¿Cuál es la potencia? La potencia son 50 HP. Todos estamos claros que es la potencia del motor. 50 Sí, profe. HP. ¿Confirma? Listo. ¿Qué hacen acá? Pues pasarla a vatios. Nosotros tenemos que operar con las unidades. ¿Listo? Los problemas a veces nos dan unidades diferentes, pero nosotros debemos darnos cuenta de eso porque las fórmulas funcionan y no podemos revolver las unidades cuando aplicamos las fórmulas. Bien. Listo. ¿Qué más nos dan acá? Entonces, teniendo en cuenta la eficiencia de ese motor, que es de 91%, mire que no, ningún motor va a llegar a ser 100% eficiente. ¿Sí? Pues ya nos está hablando de un ángulo, de un coseno, un factor de potencia. ¿Sí? Por eso dividen la potencia, la dividen sobre el factor de potencia y eso nos da la potencia aparente, que se da en voltiamperios. ¿Para qué? Para aplicar la fórmula, como es un motor trifásico, aquí aplican la fórmula y les estoy desglosando esto. De potencia, la puedo aplicar por dos fórmulas. Esta, que es, sacan la corriente de potencia igual, ¿sí? A raíz de 3 por la tensión, por la corriente, pero como no la tengo, pero sí tengo la potencia, por eso despejan aquí la corriente. ¿Listo? Por el factor de potencia o el mismo coseno phi. De ahí sacan la corriente. ¿Por qué? Porque el problema le está dando todo esto, la tensión, le está dando el factor de potencia y le está dando la potencia activa. ¿Listo? Bien. Para que entiendan de dónde salen las fórmulas y cómo defenderse con las fórmulas y las variables y los conceptos y cómo revolver todo eso. A la final llegan a una corriente de 134.6 amperios y completan el paso 1. Bien, ahora miremos los otros pasos. Como paso 2 y 3. Bien. En el paso 2, se van a la tabla, muchachos, miran qué resistencia y qué reactancia tiene ese conductor que están planteando ahí en el problema. El problema dice que el conductor que están utilizando es 20AWG, vean, 20AWG. Por eso van a la tabla, buscan el 20AWG de aluminio, de cobre. Acuérdense que hay que leer muy bien el título de la tabla para saber cuál leer. Y sacan la impedancia, lo mismo. Teniendo ya la resistencia y la reactancia, puedo sacar la impedancia. ¿Sí? ¿De dónde saco coseno y el seno? Lo saco también de las tablas anteriores que hay. Ahora bien, yo también con estos valores, con estos dos valores, y
y sabiendo el factor de potencia, puedo entonces sacar los valores del seno del ángulo y del coseno del ángulo. Bien, matemáticamente. A la final, pues me da una impedancia, una resistencia. La impedancia, acuérdense muchachos, lo que se opone al paso de la corriente. La impedancia va para acá, como un vector. La corriente va en otro sentido. Y esta impedancia, muchachos, tiene que ver siempre con el conductor. Ojo, aquí estamos calculando el calibre del conductor. Por eso nos metemos solamente con lo que tiene que ver con el conductor. ¿Listo? Entonces, pilosos para que hagan esa diferencia. Una vez completado el segundo paso, pues pasamos al tercero, calcular la caída de tensión fase neutro y fase-fase. Aplicando la fórmula. ¿Ya tenemos la Z? Sí. Tenemos la longitud, 200, en este caso, ¿cuánto es? 150 metros. Este es 150. Y tenemos la corriente, que fue el primer paso que hallamos, que fue como 134 amperios, ¿cierto? Sí, sí, profe. Listo. Y ya entonces, en el cuarto paso, pues hallamos la caída de tensión importante, que es una regla de tres. El problema se ha dividido como en dos, ¿no? Uno que lo haga con calibre 2.0 y otro con calibre 3.0 para mirar las diferencias. Bien. ¿Cómo? Aquí ya para analizar. Y quiero que entiendan un poco de todo eso. Para que puedan analizar, claro. Entonces, mire, paso 4 vaya en el porcentaje y caída de tensión, fase, mire. ¿Por qué fase? Porque la caída de tensión mayor es la de fase. 12,1, esa es la mayor. Entre fase y neutral apenas se me cae 7 voltios. Yo cojo siempre la mayor. Y hay caída de tensión del 5,5%. Prácticamente no estaríamos cumpliendo y nos mandan a hacer el mismo procedimiento con el cable 3.0, ya no con 2.0, sino con 3.0. ¿Entendidos ahí, muchachos? Bueno, si no lo entendieron, cuando resuelvan los ejercicios van a tener que entenderlo. Ahora, miremoslo con la calculadora el mismo problema. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, amigo, sí. Entonces nos dice que el circuito es trifásico, y el coseno, espera que aquí me sale un mensaje, es de 0,8, trifásico va por PVC, miremos a ver. Son un motor de 50 HP con una eficiencia del 91%, Eficiencia, bueno, listo. Calculan. Bien. Ya leí los datos. Entonces, aquí la longitud entonces de 150 metros. La caída de tensión, dejémosla restrictiva en 6%. En
porque nos da 5.5 voltios, dejémosla el 6%, listo. Ah, bueno, nos restringe el RETI en 5%, máximo no nos podemos pasar de ahí. Bien, el circuito es a 220, ¿sí? Y la corriente que hallamos en el primer paso fue de 134 amperios, ¿cierto? De hecho, lo hice aquí el mismo ejercicio. Corriente 134.6. Listo. 8 trifásico. Miremos el tubo o por dónde va. 3 conductores de cobre. Aquí así nos están diciendo el tipo de... Y tubo conduit PVC. Entonces estamos bien. Cobre, trifásico, PVC, coseno del 0.8. Temperatura auto, pongámosle... Dejémoslo así, dejémoslo auto. Pero miren, muchachos, y para que lo tengan en cuenta, la calculadora nos permite ir un poco más allá. Yo podría no calcular la corriente en el ejercicio, y es lo que quiero que vean la ventaja de la calculadora a resolver el ejercicio en la mano. Aquí en el problema nos están dando de una vez la potencia del motor. Es decir, que yo podría sacar la potencia solamente convirtiendo 50 HP en 37.300. No necesitaría calcular la corriente para meterla acá. Simplemente convirtiendo los 50 HP en vatios. Listo. Puedo incluirla acá. Pero para cuestiones del ejercicio lo voy a dejar en 134. ¿Listo? Es lo que podemos hacer con esta herramienta. Nos da el informe, vamos a ver cuánto nos da la caída de tensión. Nos da caída 3,94. Aquí nos da de 5,5%. Nos da bastante diferente, caída de tensión en voltio 8.7 y aquí nos da 12,1 la mayor caída de tensión. Tan, tan, ¿sabes? 41,5. La potencia está muy próxima. La corriente de la red 136. Reserva la caída. A ver, que de pronto metí un dato mal y por eso nos está dando un poco lejano. Pues, bien, no sé qué pasó. Para efectos del ejemplo, sí me toca dejarla un poco más holgada. Aquí en 6% y puede que tenga que ver. Me da igual, 194, 3,94. 220. Permítame un momentico porque nos está dando. Yo lo había hecho antes. Doscientos veinte.
Bueno, la caída de tensión no me varía y no lo hace porque, ahora entiendo un poco, como la finalidad de la aplicación es hallarme el conductor, listo, y la finalidad del ejercicio es hallar la caída de tensión, por eso varía un poco el resultado. Porque el software o la aplicación nos lleva al conductor ideal para cumplir por debajo de la restricción que le estamos poniendo. ¿Cuál es la restricción que le estamos colocando? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Acá está. La restricción que le estamos colocando es el 4%. Me apareció Temo. Tras de que no me salió el ejercicio, me apareció Temu. ¿Listo, muchachos? Sin embargo, igual, ¿no? Espérame un momentico, a ver. No, si cambio eso me da. Puede que también tenga que ver con el método, ¿no? Voy a probar, voy a corregir y les quedo viendo esa corrección para mañana. Porque en un ejercicio me dio en el primero y en el otro no me dio. ¿Qué hice mal? Sí. Bien, muchachos, son las 9:06. Yo creo que vamos hasta ahí el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo hago